Hola, seguimos con otro problema de termodinámica en el que vamos a calcular el calor del trabajo, el cambio de energía interna, entalpía y entropía para una expansión adiabática, con un gas ideal, dióxido de carbono, cuya CSV son 28,8 julios mol Kelvin, y esa expansión va a tener lugar contra una presión externa de 1,5 atmósferas. La presión interior del gas interna es de 10 y expandimos contra una externa de 1,5, por tanto se trata de un proceso claramente irreversible. Dice que el cilindro posee una sección transversal de 100 centímetros cuadrados y inicialmente está a 25 grados y 10 atmósferas y al expandirse se va a desplazar el pistón 15 centímetros y nos manda que calculemos esas magnitudes termodinámicas. Vamos a hacer primero un pequeño esquema. Vamos a considerar ese cilindro con el pistón y dentro tenemos un gas a una presión, vamos a llamarla P1, 10 atmósferas. Lo tenemos a una temperatura T1 de 25 grados, 298 Kelvin, y la cantidad de materia son 1,5 moles. 1,5 moles. No pongo N1 porque como es un sistema cerrado no va a entrar ni salir materia y por tanto se mantiene constante a lo largo del proceso termodinámico. Fuera vamos a poner una presión exterior de 10 atmósferas. De 1,5 atmósferas. La presión exterior es 1,5 atmósferas. El pistón, por tanto, se desplazará rápidamente hacia arriba para tratar de igualar la presión interior a la exterior. Aquí tenemos dióxido de carbono. Bien, por tanto, en el estado final, pues la situación va a ser más o menos esta que voy dibujando aquí. El pistón se desplaza hacia arriba. En principio se desplazaría hasta que la presión interior se iguale a la exterior, es decir, la presión exterior e interior coincidan con 1,5 atmósferas, pero como el ejercicio dice que el pistón se desplaza 15 centímetros, es decir, que desde la posición que ocupaba inicialmente se va a desplazar 15 centímetros hacia arriba. Eso no me garantiza que dentro tenga la misma presión que fuera. Puede que tengamos un tope hasta el cual se desplaza el pistón y ese tope no permita el equilibrio mecánico. Es decir, que dentro, que la presión P2 no se iguale a la presión exterior de 1,5. Por tanto, la P2 en principio no estoy seguro de que sea 1,5. Si dejamos que el pistón se desplace todo lo necesario hacia arriba para que se alcance el equilibrio mecánico, sí tendremos igual presión dentro y fuera, pero no estoy seguro de ello, por tanto no voy a suponer algo que no sé. La temperatura T2 también es desconocida y el volumen V2 en principio también es desconocido. Lo único que tenemos es la cantidad de materia, que son 1,5 moles, que eso sí se mantiene constante. Bien, aquí el volumen V1 sí lo podemos calcular sin problema. El V1 son los moles por RT1 partido de P1, por tanto no tenemos más que sustituir y tenemos el volumen V1. Nos dice que el pistón, el cilindro tiene una sección de 100 centímetros cuadrados, es decir, este pistón, su sección, su área, el área del mismo son 100 centímetros cuadrados de área. Tenemos un pistón de 100 centímetros cuadrados de área. Empezamos a hacer cálculos. Hay un detalle que se me olvida, que es bastante importante, y es que es una expansión adiabática. Por tanto, al tratarse de una expansión adiabática, el sistema tiene que estar aislado térmicamente, es decir, tenemos que tener unas paredes no conductoras que impidan el paso de calor desde el interior al exterior. Todo tiene que estar aislado térmicamente para que no exista flujo de calor. Por tanto, vamos a colocar a este pistón, le vamos a colocar un revestimiento que impida la transferencia de calor entre sistema y entorno. Eso ya nos da el primer dato, Q0. No hay intercambio de calor entre sistema y entorno por ser un proceso adiabático, una expansión adiabática, por tanto no hay intercambio de calor. El primer principio nos dice que el cambio de energía interna es calor más trabajo y por tanto al no haber calor intercambiado tenemos una variación de energía interna que coincide con el trabajo que el sistema realiza. Bien, como el sistema es un gas ideal,
gas ideal, esto supone que la energía interna es dependiente solo de T, y por tanto el cambio de energía interna de ese sistema es el número de moles por la C sub molar que nos da aquí, 28,8, y por el cambio de temperatura, T2 menos T1. De igual forma, el cambio de entalpía lo podemos calcular como cambio de energía interna más cambio en el producto PV. Ya sabemos que la entalpía es U más PV. Al tratarse de un gas ideal, el producto PV lo podemos reemplazar por nRT. Al ser un sistema cerrado y los moles ser constantes, salen fuera del incremento junto con la R, y el cambio de entalpía es variación de energía interna más NR por el cambio de temperatura. Es decir, de nuevo tenemos el cambio en U que hemos calculado previamente con esta fórmula, más NR por la diferencia de temperatura, T2 menos T1. Vemos que en todas estas magnitudes es clave conocer cuánto vale T2. T1 la tengo, pero T2 no. Por tanto, debemos centrarnos en determinar cuánto vale T2. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, como tenemos un proceso adiabático, ya decimos que Q vale 0, dijimos que Q vale 0, el cambio de energía interna es igual al trabajo, es un trabajo irreversible porque es un proceso totalmente irreversible, el cambio de energía interna viene dado por C sub de T, vamos a ponerlo N C sub molar por, diferencial de T que al integrar queda incremento de T, y el trabajo irreversible es menos la presión exterior menos P exterior por la variación de volumen. Si igualamos esas dos ecuaciones, el cambio en U al trabajo irreversible, tenemos aquí la opción de calcular la variación de temperatura. Es decir, el cambio de temperatura producido en ese proceso es igual a menos la presión exterior por la variación de volumen partido de el número de moles por la C sub molar. Número de moles por C sub molar. Y por tanto podemos ir sustituyendo ahí los diferentes valores. Por ejemplo, la presión exterior son menos 1,5 atmósferas, N son 1,5 moles, y la C sub son 28.8 julios mol Kelvin. Y aquí el cambio de volumen pues es el volumen final menos el volumen inicial. Pero realmente el cambio de volumen es lo que el pistón sube hacia arriba. Sube 15 centímetros y eso va a desplazar hacia arriba un volumen que es el volumen que gana el cilindro al expandirse el pistón. Ese volumen ganado, es decir, ese cambio de volumen, voy a escribirlo aquí, ese cambio de volumen viene dado por el volumen de un cilindro que tiene de base 100 centímetros cuadrados y que tiene de altura el desplazamiento que ha ocurrido, son centímetros cuadrados, por el desplazamiento que son 15 centímetros por 15. Por tanto, estamos ante 1500 centímetros cúbicos que se ha incrementado el volumen durante ese desplazamiento hacia arriba del pistón, lo que equivale a 1,5 litros, y por tanto venimos aquí con 1,5 litros. Es el cambio de volumen que ha ocurrido. Y ahora, como podemos ver, mol se va con mol, el Kelvin sube arriba, me queda un julio abajo, y la atmósfera litro se puede convertir en julios con un factor de conversión que son 101,4 o 0,3 julios, que es una atmósfera litro, o si preferimos también lo podemos hacer multiplicando por 8.314 julios mol Kelvin, que son 0,082 atmósferas litro. Atmósferas litro se va, y aquí y julios también se van con julios. Atmósfera litro partido de mol Kelvin, O sea que tenemos mol Kelvin se va con mol Kelvin, atmósfera litro se va con atmósfera litro, y julio se va con julio. Y queda este Kelvin. Sube arriba, está dividiendo el denominador, sube arriba, y me da la temperatura en Kelvin. La expansión adiabática supone tomar energía del gas, toma parte de la energía interna para convertirla en trabajo. Eso significa que la temperatura cae. La temperatura tiene que ser menor, la temperatura calculada aquí tiene que ser menor de 298 Kelvin. A continuación, con esas temperaturas T1 y T2 ya calculadas, tengo un pequeño error.
Esto que calculo aquí es el cambio en T, la variación de temperatura. Es decir, la temperatura T sub 2 y es una variación negativa. Cae la temperatura como indico. Por tanto, bueno, podemos hacer una cosa. Directamente, en vez de en las fórmulas que estoy escribiendo, en vez de poner T sub 2 menos T sub 1, directamente dejarlo como cambio en T y reemplazar este número que hemos obtenido aquí ahí directamente. Y aquí lo mismo. Aquí igual. Esto T sub 2 menos T sub 1 es el cambio en T, sustituirlo directamente. Si no nos interesa, pues la temperatura T sub 2, o bueno, T sub 2 menos T sub 1 es la variación de T. Por lo tanto, la temperatura final T sub 2, que es la que quiero obtener, es T sub 1 más la variación en T, que como digo es negativa. Por lo tanto, sale una temperatura T sub 2 menor que la T sub 1. Y así ya tenemos la T sub 1 25 grados y la T sub 2 lo que me salga de esta cuenta, y ya podemos hacer la diferencia T sub 2 menos T sub 1, pero es este incremento de temperatura, es decir, no merece mucho la pena. Bien, pues sustituyendo números en estas fórmulas tendríamos ya calculado el cambio de energía interna, que como sabemos es igual al trabajo, el cambio de entalpía, el calor es cero, y faltaría solo el cambio de entropía. ¿Cómo calculamos el cambio de entropía? Bueno, pues el cambio de entropía, para calcularlo podemos utilizar, como es un gas ideal, podemos utilizar esta ecuación. No voy a demostrarla ahora porque el vídeo se hace un poco largo, pero el cambio de entropía es Nc sub V molar neperiano de T2 partido de T1, válido para un gas ideal, sea proceso reversible o irreversible, más NR neperiano de V2 partido de V1. Las temperaturas ya están calculadas, la N 1,5, la C sub 28 y pico, todo está, solo faltaría V2 y V1. V1 lo calculamos aquí. Los litros que salgan de esta cuenta, NRT1 partido de P1. ¿Y V2 cuánto vale? Pues V2 vale V1 más el cambio de volumen. El cambio de volumen es 1,5 litros, ¿no? Bueno, pues V2 es el volumen V1 que tengo de partida más el cambio de volumen que he calculado aquí debido al desplazamiento de 15 centímetros. Y por tanto está todo V2, V1, las temperaturas, y de ahí sacamos el cambio de entropía, que es un valor en julios partido de Kelvin. Queda ordenarlo un poco, hacer un poco las operaciones y podemos conseguir ahí ya todos los resultados que nos piden.